Listo. Bueno, buenas tardes nuevamente. Vamos a la reunión del día de hoy que nos convoca es socializar la guía de actividades o la actividad propuesta para la evaluación final. Entonces, voy a socializar un material que he preparado con el fin de hacerlo lo más descriptivo y sencillo posible, ¿vale? Denme un momento, voy a... Listo. ¿Me pueden confirmar si están mirando la pantalla, el archivo? Sí, señora. Listo. Bueno, entonces como ustedes ya se han podido dar cuenta, los que han revisado la guía de actividades, ¿en qué consiste esta actividad de la evaluación final? Consiste en que ustedes planteen un estudio de caso, o sea, una situación por atender o por resolver que obviamente se relacione con la industria láctea. Y en este caso, si quisieran, pues con Lácteos Benjamina, que formaría parte de la innovación y el desarrollo en el cual desea incursionar la compañía. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer básicamente es plantear o proponer un estudio de caso. Miremos entonces qué es un estudio de caso, que de pronto ustedes lo trabajan todo el año, por lo menos conmigo todo el periodo académico, pero no tenemos como claro qué es un estudio de caso o cómo plantearlo. Entonces, efectivamente, un estudio de caso es una estrategia de aprendizaje, pero básicamente esta estrategia de aprendizaje lo que busca es llevarlos a la realidad, al contexto en donde se mueve en este caso el ingeniero de alimentos y para ser un poco más puntual en la industria láctea. Entonces tratamos de traer problemáticas o situaciones por atender o por resolver que se den en la industria y que nosotros desde nuestro desempeño profesional estaríamos en un momento dado en capacidad de resolver o de atender, ¿sí? Entonces, es una estrategia de aprendizaje que busca que los estudiantes básicamente pues tengan un sentido analítico, crítico, argumentativo, propositivo, de manera que puedan desempeñarse de la mejor manera posible en un contexto determinado. Pero básicamente, ¿en qué consiste desde lo que sea la estrategia de aprendizaje? Pues es una situación, es un texto que describe una situación específica que plantea, puede ser un problema, porque a veces hay un problema, o una situación en particular que se necesita atender. No necesariamente es un problema. Entonces, por ejemplo, en el rol de asesores, ustedes pueden tener que atender un problema o una situación por resolver, ¿cierto? Pueden tener un problema que hay un daño en la línea de producción, por ejemplo, puede ser, y que necesitan atenderlo, o puede ser que les están pidiendo un producto, algo, y necesitan atender como a nivel de asesoría o a nivel se me perdió la pantalla, ¿ustedes la están viendo? Sí, señora. Yo no la veo. Señora. Algo me pasó aquí. Yo no veo, se me perdió la hoja. Voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir porque no la veo. Le di a admitir a... ahí ya. Ahí, si la están viendo, díganme en dónde la están viendo, a ver si es la misma que yo tengo ahorita, por favor. Estoy en la parte de que es un estudio de caso. ¿Qué es un estudio de caso? Sí, está la hoja que Sí, dice que es señora. un estudio de caso. Ah, bueno, yo no sé qué me pasó allí. Bueno, entonces el estudio de caso, como les decía, puede ser, no necesariamente es atender un problema, sino una situación particular. Entonces alguien le puede decir, tengo un problema en la línea de producción y es tal. O alguien le puede decir, necesito que me asesore en el montaje de una nueva línea de producción. No es un problema, es una situación por atender. En este caso, ustedes entonces
describen una situación específica que plantee un problema o una situación por atender que se esperaría en un momento dado sea comprendido, valorado y resuelto por un grupo de personas a través de un proceso de discusión, análisis, concertación, con el objetivo de encontrar una alternativa de solución o sencillamente de resolver la situación, ¿sí? Entonces lo que ustedes van a hacer es plantear un caso de manera que no lo van a resolver, no se trata de darle respuestas, sino solamente plantear el caso en estos, entendiendo que eso es un estudio de caso. ¿Cómo planteamos hacerlo nosotros en el curso? Nosotros planteamos una actividad individual y una actividad colaborativa. La actividad individual consiste en una revisión de artículos científicos, los cuales vamos a consignar en unas fichas RAE que tienen el anexo allí en el espacio de la carpeta donde están los documentos y que básicamente consolida los aspectos más relevantes del artículo científico o de la investigación pues que se realizó y de que le dan a uno una visión de qué contienen las 12, 15, 16 páginas que tenga el artículo. Entonces tiene los aspectos más importantes, el título, los autores, el año de publicación, el resumen, cuál fue el problema que los llevó a plantear la investigación, cuáles fueron los resultados esperados, obtenidos, cómo lo hicieron, y qué opinión les merece a ustedes, qué consideración o qué concepto les merece a ustedes ese artículo. Entonces se proponen unos temas para estos artículos científicos, que son 5, ¿cierto? 5 temas. El primer tema es que busquen un artículo que contemple el uso de nuevas tecnologías aplicadas en la línea de producción, obviamente de productos lácteos. Otro que pueda ser que hayan incorporado un ingrediente, un componente innovador, como por ejemplo un componente funcional. El otro que responda a una nueva tendencia de alimentación o una necesidad establecida por el mercado. El otro puede ser un diseño de un empaque, porque también nos compete a nosotros, un empaque novedoso, que sea amigable con el ambiente, que alargue la vida útil, que no maltrate, bueno, en fin, y un tema abierto que sea de libre selección del estudiante, pero pues que obviamente se relacione con los procesos lácteos, con todas las temáticas, con cualquiera de las temáticas que vimos y con cualquiera de los enfoques, 4 enfoques anteriores, o si encuentran un tema novedoso, pues lo pueden colocar. ¿Cómo se puede trabajar? En la guía de actividades inicialmente está planteado que cada estudiante revisa 5 artículos, ¿sí? Así está planteada la guía. Más sin embargo, lo pueden trabajar de esta manera. Cada estudiante revisa un artículo sobre las temáticas que se han propuesto, sí, con la salvedad que si no participan todos los estudiantes, pues debemos tener una revisión de 5 artículos, y estos artículos no deben provenir de fuentes que no sean reconocidas por su validez científica. O sea, pues deben ir a las fuentes, por ejemplo, de la biblioteca de la universidad, o que sean de Dialnet, de Scienci, Redalic, todos esos artículos que son reconocidos por la comunidad científica. O sea, no vamos a entrar a blogs, no vamos a entrar a webs institucionales que manejan notas periodísticas, no vamos a entrar a Wikipedia, mistareas.com, porque la información es disgregada, o de pronto no contiene toda digamos, el soporte científico que avale determinado estudio o investigación, ¿sí? Entonces, como les digo, en principio, la guía lo propone, y he entrado a los foros, esta mañana entré a los foros y me di cuenta que algunos estudiantes ya han avanzado con la revisión de sus 5 artículos. Son pocos estudiantes, pero lo han hecho de manera pertinente. Pero
queda la posibilidad de que cada uno de los estudiantes revise un artículo, pues no, la idea no es que estén repetidos, que no sean repetidos, que abarquen las 5 temáticas que se han propuesto, ¿sí? ¿Y para qué se necesitan estos artículos? ¿Cuál es el objetivo de ponerlos a buscar a ustedes artículos científicos? La verdad es que sirven como soporte para que ustedes tengan una lluvia de ideas de los posibles problemas o situaciones por atender que pueden plantear en el estudio de caso. ¿Por qué? Porque todas estas investigaciones, cuando ustedes las revisen, se van a dar cuenta que surgen de un problema. Son producto de muchas investigaciones que pueden haber sido proyectos de grado o investigaciones de grupos de investigación reconocidos de las universidades o corresponder a proyectos, en este caso de Colombia, proyectos de regalías o proyectos de Colciencias, y siempre cuando uno plantea un proyecto o una investigación es porque va a resolver o va a minimizar un problema o va a atender una situación particular. Entonces, diría uno que son situaciones creíbles, son situaciones reales. Otra cosa es que de pronto en nuestro país no las podamos desarrollar todas o el sector productivo no las pueda desarrollar todas porque no tiene los recursos, porque no tiene el talento humano, porque no tiene la infraestructura. Pero eso no quiere decir que no haya un aporte a la ciencia y tecnología de los alimentos. Entonces, cuando ustedes revisan estos artículos, se dan cuenta que hay un mundo de posibilidades por explorar que han surgido de algunas problemáticas. ¿Sí? Les permite a ustedes conocer que sí hay problemas y que el sector productivo o la academia está siempre en constante evolución y siempre está buscando cómo atendemos y cómo aportamos desde la investigación a resolver problemas o a fortalecer procesos productivos, ¿sí? Y se les convierte a ustedes en un banco de ideas o en una lluvia de ideas para que esos problemas o esos estudios de caso que ustedes vayan a plantear no salgan de la nada, o sea, no salgan así como propongo que mi estudio de caso sea trabajar en el Arequipe, sí, pero ¿qué? Pero como que de dónde, por qué, tiene que haber. Por eso uno de los requisitos de este estudio de caso es que las situaciones que se plantean pues sean creíbles, o sea, sean cosas que sí en realidad se pueden estar presentando o que sí se pueden dar en la industria de alimentos o en este caso pues de los procesos lácteos. Entonces esa es la actividad individual, ¿sí? La actividad individual es esa. Entonces hay que hacer un trabajo juicioso. Yo les sugiero que no busquen artículos de hace 20 años, por ejemplo del año 2000, del año 1995, no porque no sean importantes, sino porque en un momento dado estos artículos puede que ya sean, la ciencia ha avanzado y ya pueden estar renovados. Y si ustedes miran en estos últimos 5 años hay muchísima información y cada día hay más investigaciones sobre muchísimos temas, pero en este caso vamos a hacerlo sobre los procesos lácteos. ¿Y por qué coloco estos 5 temas? También igual para encarrilarlos, para orientarlos, direccionarlos y que la mente no esté tan dispersa y diga, a ver, ¿por dónde cojo? A ver, como que, ¿qué se me ocurre? No, de los 5 temáticas, de las 5 investigaciones o 5 fichas RAE, ustedes van a no a seleccionar una del mismo tema, pero sí les puede orientar y les puede servir de herramienta para seleccionar un tema. Entonces ya teniendo esa actividad individual pasamos a la actividad colaborativa. Entonces la actividad colaborativa es plantear el estudio de caso que contenga una situación por resolver o atender. Esa es en sí la segunda parte de la evaluación final. ¿Cómo hacemos ese estudio de caso? Entonces yo planteo una metodología sencilla que consta de 3 pasos. Los voy a pasar primero y después vamos mirando uno por uno. La primera es la selección del tema, la segunda el desarrollo, planteamiento del caso y el tercero es un párrafo de cierre, o sea, el cierre del caso. Ya nos vamos a devolver, está aquí resumido. La primera es la selección del tema, la segunda es el planteamiento del caso como tal, del estudio de caso como tal, y el tercer paso, el cierre del caso.
Entonces miremos el primer paso, que es la selección del tema. Entonces, como ya dijimos, uno de los insumos es la revisión juiciosa que ustedes han hecho a los artículos científicos y a las temáticas que les puede dar una idea. Más sin embargo, hay otros tips que les pueden ayudar en la selección del tema. Uno de ellos es escoger un tema que sea fácil de abordar, o sea, que sea manejable, que no sean unas cosas supremamente rebuscadas, poco creíbles, que provengan de una información confiable, que ustedes vean que eso sí puede ser real, que eso no es pues tampoco algo tan desfasado, ¿cierto? Ojalá que esa idea la puedan ustedes aterrizar a un contexto. Si ustedes quieren, pueden colocarle una situación en una planta, unos personajes, un asesor, un ingeniero de alimentos, un jefe de producción o un operario. O sea, que sean, que esa situación o ese tema ustedes lo puedan desarrollar en un contexto, ¿sí? En un escenario, y si quieren le colocan tablas, gráficos, datos estadísticos, de manera que a ustedes les quede como fácil y que ustedes en la mente se ubiquen más o menos como lo que yo hago cuando les planteo a ustedes las guías. Esa es otra orientación, revisar las guías de actividades. Si ustedes se dan cuenta, todas las guías tienen como un contexto, como que los llevan a una realidad, a lo que está pasando, y después como que van soltando la información y van ubicando al lector en qué es lo que ustedes, hacia dónde apunte y qué es lo que quiere la persona que reciba esa situación o ese estudio de caso resuelva, porque repito, no tienen que resolverlo, es solamente plantearlo, o sea, no tienen que desarrollarlo, ¿sí? Y pues obviamente que el tema y el caso que proyecten ustedes desarrollar fomente la participación de todos los integrantes del grupo, que permita que todos participen, que todos den sus aportes, que asuman un pensamiento crítico, analítico, que aporten en la estructuración de la redacción, en el tema que sea pues amigable por eso, que no... Que sí, que no sea una cosa descabellada, que solamente lo sepa uno y el resto, pues, no, esto está como tan desfasado que la verdad yo dejo que el compañero lo haga solo. Entonces, teniendo esas consideraciones, ustedes seleccionaron el tema. Luego, entonces ya viene, bueno, ¿y ahora qué hacemos con ese tema? Porque el producto de este análisis corresponde a la selección del tema. Entonces, ¿qué hacemos con el tema? Entonces, lo primero que tienen que hacer, que es en el numeral 2, desarrollo o planteamiento del caso, hay dos cosas que hay que hacer. La primera es establecer ese tema, cómo a este tema, qué situación por resolver le podemos plantear o qué problema le podemos plantear. Y después de tener ese, que yo lo llamo aspectos o puntos de análisis que se desean abordar en el caso, o sea, ¿qué quiero yo hacer con ese tema? ¿Hacia dónde lo quiero enfocar? ¿Qué puede surgir de este tema? Por ejemplo, un empaque ecológico, ¿qué quiero yo resolver, ya sea problema o situación por resolver relacionado con un empaque ecológico? Que ese es el tema nuestro, diseño de un empaque ecológico para una bebida láctea. Entonces, ¿qué quiero yo ver? ¿Qué quiero plantear en mi caso? Y yo le llamo aspectos o puntos de análisis que se desean abordar. Una vez que yo ya tengo esa idea, entonces planteo un contexto. ¿Cómo lo voy a colocar esos aspectos, esos puntos de análisis, en cómo los voy a presentar al lector? No le voy a presentar a manera de cuestionario, resuelva A, B, C, D, no, sino que voy a diseñarme un parrafito y allí coloco mi punto de vista o coloco mi punto de análisis, perdón, no de vista, sino mi punto de análisis. Después de que yo ya tengo lo que quiero resolver o atender, tengo un contexto en donde yo he sumergido
el paso 1 de establecer los puntos de análisis, entonces yo formulo unas preguntas orientadoras y como yo les he dicho a ustedes, las preguntas orientadoras, la función de las preguntas orientadoras en un estudio de caso es delimitar los aspectos sobre los cuales se centraría el análisis y la discusión del caso. Es para no dispersar, en este caso al estudiante o ustedes a los que van a leer el caso, para no dispersar y poner a buscar como locos a ver de qué se trata, a ver si por fin adivino cuál es el problema. Entonces coloco unas preguntas orientadoras. ¿Cuál sería el requisito de las preguntas orientadoras? Pues el requisito de las preguntas orientadoras, que pueden ser 3, 4, máximo 5, pero 3 bien planteadas queda muy bien, 4 si de pronto, es que se relacionen obviamente con los puntos de análisis y pues con el contexto, diría yo, pero específicamente con el punto de análisis que desea abordar en el caso. Entonces, debo hacerme unas preguntas que se relacionen con la situación. Entonces, tengo la selección del tema, ya tengo mi punto de análisis sobre qué voy a atender, qué problema o qué situación de ese tema, ya tengo un contexto y me he craneado un parrafito en donde yo involucro esa pregunta o ese problema por atender y ya me he hecho unas preguntas orientadoras. Entonces ya como último paso, un párrafo de cierre. Entonces, cierro el estudio de caso presentando de manera puntual la situación particular o el problema para atender y resolver. Estos 3 pasos no deben quedar a manera de cuestionario, o sea, paso 1, selección del tema, paso 2, planteamiento del caso, paso 3, cierre del caso, sino que deben articularlos todos como en conjunto de manera que se unan y se articulen la selección del tema, el planteamiento del caso y el cierre del caso. Entonces, el resultado va a ser el planteamiento de un estudio de caso que ha sido soportado en la revisión de artículos científicos, que es la actividad colaborativa, individual que ustedes han hecho. Y como les coloco, entonces no es recomendable que presenten el caso a manera de un cuestionario de 3 preguntas, ¿sí? He traído un ejemplo del desarrollo de la actividad. ¿Cómo sería el desarrollo de la actividad? ¿Sí? Pues es un ejemplo, no es para que lo hagan igualito, es un modelo como para darle un poco más de explicación, pero no quiere decir que, digamos que, que la redacción sea la misma, ¿sí? Profe, no veo, o no sé si me pasa solo a mí, no sé si su merced va a mostrar el caso, es que no veo que pase la página. Sí. Ay, estoy en la página que dice ejemplo de planteamiento de un estudio de caso. No sé si lo están viendo o No, si no han señora. visto. No, señora, está en la primera. Ay, ¿cómo así? ¿Por qué no me dijeron? Yo seguí pasando y no sabía que no estaban mirando. A ver. Uy, Dios mío. Otra vez, vuelve y juega. A ver, me van a decir, están viendo la hoja que dice que es un estudio de, ¿cierto? Sí, señora. Bueno, luego yo seguí explicando cómo hacerlo. ¿Eso lo miraron? No, señora. Ahí sí, pero ¿Qué en dice? un momento no. Actividad individual, revisión de artículos científicos y ficha RAE. Sí, eso sí se ve. ¿Lo pudieron visualizar? Ah, pero hasta ahorita se puede visualizar, antes no. O sea, todo lo que hablé no estaban viendo el documento. No. Uy, qué pena. Lo voy a repetir, la verdad no, pues voy a tomarme el atrevimiento de repetirlo para que articulen lo que les estaba diciendo con lo que yo tenía escrito. Entonces, lo que pasa es que no nos demoramos mucho porque ya había hablado algo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hacerlo? Lo vamos a hacer haciendo una actividad individual y una actividad colaborativa.
La actividad individual, ya lo expliqué, es a través de la revisión de artículos científicos que se consignan en una ficha RAE, ¿sí? Los temas de los artículos científicos, esto lo saqué de la guía de actividades, entonces son 5 temas, pues como para delimitarlos, uno que contemple el uso de nuevas tecnologías, otro la introducción o incorporación de elementos innovadores que de pronto pueden darle a un producto lácteo características funcionales, otro puede ser que responda a una tendencia de alimentación o a una necesidad establecida en el mercado. Otro puede ser el diseño de un nuevo empaque, de un empaque novedoso y amigable con el ambiente para un producto lácteo. Y el último punto, el último tema es un tema libre, a libre selección del estudiante, pero que corresponde pues a las temáticas de los productos lácteos. ¿Cómo podemos trabajar? Entonces les había comentado que la guía de actividades indicaba o indica que cada estudiante debe revisar 5 artículos científicos y colocarlos a consideración del grupo. Entonces les planteo la posibilidad de que cada estudiante revise un artículo científico sobre una de las temáticas, una de las 5 temáticas que se proponen. Hago la salvedad que si no hay participación de todos los estudiantes, de todas maneras debe haber 5 artículos científicos revisados. También les comentaba que los artículos no deben provenir de fuentes, de fuentes que no sean reconocidas por su valor científico, o sea que lo más indicado es que se vayan a todas esas bases de datos científicas que a ustedes los llevan en el curso de seminario de investigación, que se consiguen a través de la biblioteca de la universidad, ¿sí? Que ustedes pueden entrar a Redalic, a Dialnet, a Ciendirect, a todas esas bases de datos donde son reconocidas por su valor científico. Entonces, no Wikipedia, no blogs, no web institucionales. Entonces tienen esta opción de trabajar así. Les había dicho que esta mañana entré a los foros y vi que algunos estudiantes están avanzando en la revisión de sus 5 artículos científicos. Pues igual el que ya lo hizo, pues me parece muy bueno porque tienen más material para revisar y para tener como soporte para la selección de un tema. Luego estaba explicando, sino argumentando ¿para qué sirve la revisión de los artículos científicos? Entonces les estaba diciendo que sirve porque estos artículos nos van a dar el insumo y nos van a orientar sobre unos posibles temas que sean susceptibles de formular situaciones problema o situaciones por resolver. Porque todas las investigaciones, cuando ustedes las revisan, o si ustedes se dan cuenta y lo conocen, todas las investigaciones que surgen desde la academia, incluso en el sector productivo, es porque hay la necesidad de atender un problema o de fortalecer algo que ya está hecho pero que se necesita mejorar, o definitivamente se necesita innovar porque hay una necesidad en el mercado. Entonces, estos artículos les dan a ustedes una idea del mundo de temáticas diversas que hay sobre el sector de los alimentos en los cuales la gente o los investigadores o los expertos están investigando. Entonces, por eso colocamos como una actividad preliminar de revisar estos artículos científicos, porque esto les da las bases y les da las herramientas y los delimita en algo que sea creíble, pero que también tenga un soporte científico válido, para que la idea no salga de la nada, no salga así no, pues hagamos les dije, sobre el arequipe, o hagamos sobre la leche en polvo, pero ¿qué? Sin tener algo que lo soporte. ¿Sí? Entonces, por eso se coloca esa actividad individual preliminar, que es como para darles una idea de los posibles temas sobre los cuales se puede plantear el estudio de caso, que obviamente no tienen que ser los mismos, pero sí pueden ser afines a estas temáticas. Una vez que hemos hecho esta actividad individual,
¿sí? Y que la hemos compartido en el foro, que es necesario hacerla, pues obviamente de manera preliminar, ya en el transcurso de estos días hay que hacerlo, porque si no, no tenemos un insumo válido para poder plantear el caso, hacer la segunda parte. Vamos con la actividad colaborativa, porque la selección del tema pues debe ser el consenso de todos. Entonces vamos con la actividad colaborativa. La actividad colaborativa, como les dije, consiste en plantear el estudio de caso que contenga una situación por resolver o atender. Y les estaba diciendo que hay que tenerlo muy presente, que no se trata de darle solución al caso, es solamente plantear, pero no desarrollarlo. Entonces, ¿cómo hacemos? Entonces, allí era que yo les decía que me iba a ir a la gráfica resumida, me la voy a pasar y voy a presentarla. Entonces, la metodología que se plantea para desarrollar este estudio de caso, para plantear este estudio de caso, eso consta de 3 pasos. El paso 1, como les estaba diciendo, es la selección del tema. El paso 2 es el planteamiento del caso como tal. Y el paso 3 es el cierre del caso. En cuanto a la selección del tema, les había dicho que habían unos tips, me voy a devolver, estaba diciendo que me voy a devolver, y es que deben tener en cuenta, además de la información que les proporcionan los artículos científicos consultados, deben tener en cuenta, les sugiero que seleccionen un tema que sea fácil de abordar, ¿cierto? Donde haya información que corresponda, o sea, que provenga o que ustedes tengan el soporte de que hay investigaciones sobre eso, o por lo menos afines, para que el tema seleccionado sea creíble y no sea una cosa traída de los cabellos, ¿cierto? Que ojalá se pueda identificar un contexto, que lo podamos involucrar, sumergir en un contexto, en un escenario, de manera que quede como fácil la presentación del estudio de caso, ¿cierto? Que a ese tema le podamos fácilmente encontrar una situación particular o un problema susceptible de analizar y resolver, ¿cierto? Aquí para después proponer alternativas de solución, aunque aclaro, nosotros no lo vamos a hacer, nosotros no vamos a plantear alternativas de solución, ¿cierto? Y que este caso en conjunto pues promueva el trabajo colaborativo, promueva la participación de todos, o sea, que sea producto como del consenso y que todos en un momento dado, una vez seleccionado el tema, pues puedan aportar en las preguntas orientadoras, aportar en la descripción del contexto o en la identificación de la situación por resolver, de manera que todos puedan tener pues un aporte y que sea un aporte pertinente, de calidad, que sea crítico, analítico, porque eso es lo que se busca con esta evaluación final. Entonces, después de que hemos seleccionado el caso, pasamos al paso 2, que es el desarrollo del planteamiento del caso. Entonces, les decía que este punto tiene 2 aspectos importantes. El primero es identificar o determinar el punto de análisis que se desea abordar en el caso, o sea, cuál es como la situación problema o la situación por atender. ¿Qué voy a poner yo a investigar? ¿Qué voy a poner a investigar? ¿Cuál es el tema? Ya tengo el tema, pero ahora sobre ese tema, ¿qué hay que investigar? O sea, delimito lo que hay que investigar y me ubico un contexto en donde yo pueda resolver pueda sumergir esta situación particular o un problema por atender. Entonces, les decía que pueden guiarse por los planteamientos de las guías de actividades que hemos tenido en todo el periodo académico, donde siempre hay un contexto, ¿cierto? Y siempre en ese contexto está como inmerso la situación por resolver. Después de que yo tengo estos 2 temas, estos 2 aspectos, paso a formular unas preguntas orientadoras, las cuales me permiten, como les he dicho siempre, delimitar los aspectos sobre los cuales se centraría el análisis y discusión del caso, para que el que vaya a leer el caso lo
se delimite y no empiece como a adivinar sobre qué se trata y por dónde es que me voy, pero así como a las adivinanzas. No, si yo planteo unas preguntas orientadoras, estoy diciéndole al estudiante o al lector de este caso que el problema se relaciona con las respuestas que yo dé a estas preguntas orientadoras, ¿sí? O que tiene algo que ver con eso y se articula, y que de pronto en las respuestas a las preguntas orientadoras está la solución del caso. Ya cuando tengo estas preguntas orientadas, ya tengo estos tres aspectos, ¿sí? El punto de análisis, que es como el problema o la situación por resolver, el contexto, la articulación entre el contexto y el punto de análisis, las preguntas orientadoras, paso a una última etapa que es el párrafo de cierre. En el párrafo de cierre, yo definitivamente lo que hago es presentar la situación particular o el problema que tengo que atender. Ya me he explayado, ahorita le digo al estudiante o a la persona que va a leer, le digo, bueno, después de todo esto que le he presentado, definitivamente la situación por atender y resolver es esta. Esto es lo que se requiere que usted atienda en el estudio de caso planteado, ¿sí? Esos son los tres pasos que sugiero yo que tengan en cuenta para plantear el estudio de caso, que es la evaluación final. Aquí están resumidas, entonces está el paso 1, selección del tema, como resumiendo un tema amigable, afín con los procesos lácteos y que sea creíble, que sea una cosa pues que esté soportada y fundamentada. Un planteamiento del caso, establezco que quiero que atiendan, lo articulo al contexto y formulo unas preguntas orientadoras, pues obviamente relacionadas con los puntos de análisis. Y finalmente el cierre del caso, que presento la situación particular o el problema para atender y resolver. Luego, pues el resultado va a ser el planteamiento del estudio de caso soportado en la revisión de artículos científicos y pues obviamente con todos los análisis, argumentos y propuestas que el estudiante aporta en armando el documento. Les decía también que les sugería o que les decía que la idea no es presentar este caso como si fuera un cuestionario con 3 pasos y resolviendo paso 1, paso 2 y paso 3, sino que la idea es que esté todo unificado y se presenten 2, 3 o 4 párrafos, pero de manera que en conjunto uno mire que están involucrados o se han desarrollado o presentado todos estos 3 etapas que comprometieron el desarrollo del estudio de caso. Ahora entonces traje un ejemplo del planteamiento de un estudio de caso, cómo sería ya en el foro colaborativo, pues cómo lo trabajarían ustedes, ¿cierto? Entonces, como les había dicho, la primera actividad individual es la búsqueda de información de artículos científicos. En este caso, entonces, en el foro cada estudiante ha consultado sus artículos científicos y los han dado a conocer en sus fichas RAES. Entonces hay un artículo que se llama Aplicación del nuevo sistema tecnológico para máximo aprovechamiento de componentes lácteos en queso industrial tipo lunch. Ese es un artículo que consultó uno de los estudiantes. El segundo es evaluación de propiedades físico-químicas y físicas de 2 alimentos lácteos, yogur y queso enriquecidos con nanopartículas de calcio, hierro y zinc. El tercer artículo que consultaron es variación de la composición corporal en hombres chilenos de acuerdo al consumo de lácteos. El tercer artículo o el cuarto es el diseño de un montaje de una línea de llenado y empaque de productos lácteos en polvo para el cumplimiento de estándares de inocuidad en el área de manufactura de la empresa Mahler S.A. El otro artículo es el desempeño logístico en las pequeñas empresas del sector lácteo y el 80-20 de Pareto. Esos fueron los artículos que colocaron en el foro. Entonces, a partir de estos artículos, el grupo colaborativamente decidió seleccionar un tema. Entonces, el tema que seleccionó el grupo es un producto lácteo con características de alimento funcional. Ese es el tema con el cual ellos van a trabajar.
un producto lácteo con características de alimento funcional, que puede ser que hay un problema en este producto lácteo que se necesita que se resuelva, o sencillamente que se necesita proponer un producto lácteo con características de alimento funcional. Nos vamos a dar cuenta en el planteamiento del caso. Entonces, hicieron el planteamiento del caso, puntos de análisis y el contexto, entonces empezaron a construir. Fíjense que es sencillo, entonces lo voy a leer, que ustedes lo pueden ir leyendo. Dice, en la actualidad las personas se preocupan más por el consumo de alimentos funcionales, lo cual indica el interés que existe por mejorar la nutrición y la salud. El uso de los componentes con características funcionales en los alimentos ha despertado interés en la producción de alimentos porque permiten innovar en el mercado y además aporta beneficios para la salud. Son diversos los componentes que aportan características funcionales a los alimentos y en la industria láctea se destacan algunos como el uso de prebióticos en bebidas lácteas, inulina y sus derivados oligofructosa y fructooligosacáridos que reemplazan el azúcar en productos concentrados como leche condensada y dulce de leche, alimentos lácteos, yogur y queso enriquecidos con nanopartículas de calcio, hierro y zinc y microencapsulados de omega 3 incorporados en helados, por mencionar algunos de ellos. Fíjese que allí ya hay un contexto, ¿cierto? Allí ya hay un contexto, ya están diciendo que cada día los alimentos funcionales cobran más importancia, tanto en los consumidores como por la salud, por los beneficios, y están hablando de algunos artículos científicos que soportan eso, que sí es, que eso sí es cierto, que ya hay algunos avances en el tema de alimentos funcionales. Ahí diríamos que está como el contexto, ¿cierto? Luego dice, el interés por innovar en la producción de este tipo de productos lácteos radica en fortalecer el consumo de productos nutritivos y saludables que fortalezcan las condiciones de bienestar de la población, además de satisfacer las necesidades del mercado que cada día exige productos novedosos de calidad y que aporten a la salud. O sea que allí ya hay una necesidad, ya está el contexto y también está la situación por atender, el punto de análisis. El punto de análisis alcanzaría yo a entender que hay un interés por innovar en la producción de este tipo de productos, ¿cierto? Ya sea porque sea un producto competitivo en el mercado, un producto novedoso con el cual se pueden ganar un buen fragmento de la población, y también porque sería un producto nutritivo que mejore las condiciones de bienestar de la población. Entonces, fíjense que en este caso no hay un problema por atender, es una situación. La situación es el interés por innovar con un producto lácteo de origen, con características funcionales. Ahí he terminado el paso 2. Luego vengo con las preguntas orientadoras. Entonces, las preguntas orientadoras dicen, un alimento se considera funcional porque además de destacar por sus propiedades nutritivas, contiene ciertos elementos cuyo consumo diario dentro de una dieta equilibrada contribuye a mantener o mejorar nuestro estado de salud y bienestar. De acuerdo al anterior, mencione y describa brevemente 3 componentes que son considerados como funcionales. La otra pregunta, ¿los productos lácteos son susceptibles de que se incorporen en su pauta de elaboración un componente funcional sin que se alteren sus características sensoriales? Aquí está de más esto. La otra pregunta orientadora, ¿se tienen investigaciones exitosas acerca de incorporación de componentes funcionales en productos lácteos? Mencione 3 ejemplos. La otra pregunta, la incorporación de componentes funcionales requiere de tecnologías novedosas emergentes que pueden limitar la estandarización del proceso. Puede tomar como referente los 3 ejemplos de la pregunta anterior, es decir, que si en estos 3 ejemplos fuera de tener mencionar los componentes funcionales, de pronto mencionaron la metodología y en esa metodología o en esa pauta de elaboración o en esas condiciones de elaboración menciona una tecnología emergente, novedosa, o si no coincide este ejemplo, pues supongo que tendrán que buscar otros ejemplos. Entonces, fíjense que han
trabajado preguntas orientadoras que se relacionan con el estudio, con el tema que es un producto lácteo con características de alimento funcional. Después, el cierre del caso. Basados en los anteriores planteamientos, una empresa regional del sector lácteo reconocida por la calidad de sus productos dentro de su plan de incorporación, de incorporar innovación tecnológica y posicionarse en el mercado nacional e internacional, ha solicitado a un grupo de asesores la propuesta de un producto lácteo con características de alimento funcional. Entonces, fíjense que ahí ya está el caso, pero no se trata de desarrollarlo, solamente hasta ahí. Ustedes, suponiendo que fuera este caso para entregarlo a los chicos de procesos lácteos, pues este sería la guía de actividades. Entonces ellos sí tendrían que desarrollar el producto lácteo con características de alimento funcional. En este caso, ustedes están planteando el caso. Y como les recomiendo, colocarlo consolidado. Entonces está primero el tema, producto lácteo con características de alimento funcional, pues que ese sí debe ir, porque si no colocamos un título, pues no sabemos de qué se trata el caso, ¿cierto? Hacemos la presentación del contexto, que era el paso 1. Articulamos las preguntas orientadoras desde lo anterior con el fin de analizar y validar los antecedentes mencionados. Se plantean las siguientes preguntas orientadoras. O sea, un rengloncito que articule el paso 1 con el paso 2. Y finalmente el párrafo de cierre. Basados en los anteriores planteamientos, una empresa regional, es el párrafo de cierre. Ahí quedó todo el caso planteado. La guía también les propone a ustedes, no es para que la hagan en el documento escrito ni la entreguen, una lista de chequeo para revisar el caso, una lista de chequeo. Entonces la idea es que ustedes, cuando están organizando el caso, cuando ya tienen el documento final, ustedes pueden hacerse estas preguntas revisando el contenido del documento. Entonces, el caso presenta claramente el contexto, personajes, hechos, no tiene que haber personajes obligatoriamente, pero por lo menos un contexto para que no quede un caso tipo cuestionario, ¿cierto? Que sería en materia de abordar en el caso, la información suministrada es suficiente, pertinente y da detalles de la situación, se identifica una situación particular o un problema que se desea abordar. Las preguntas orientadoras se relacionan con el tema y direccionan los análisis y discusión del caso. Es posible identificar en el caso situación particular o problema a la que se quiere llegar y sobre la cual se deben plantear soluciones. Entonces, son preguntas de chequeo que les permiten a ustedes validar si el documento que trabajaron está bien, está argumentado, está estructurado. Entonces es como hacer una lista de chequeo, pero no es para que la resuelvan ni la entreguen en el documento, es como digamos que es algo de apoyo que tiene la guía de actividades. Y finalmente, el producto que debe entregar el grupo es pues obviamente la portada con los integrantes que participaron en el desarrollo de la actividad, las fichas RAE, la justificación del tema seleccionado para el planteamiento del caso, la presentación del estudio de caso, que son los 3 momentos que vimos, unas conclusiones y la bibliografía, sin olvidar incluir las citas bibliográficas. Ese es el documento final que deben entregar uno por grupo, ¿sí? Entonces, esta vez no vamos a entregar las fichas individualmente, sino que las vamos a incorporar en el documento colaborativo, porque el grupo, yo creo que en casi todos los grupos, porque son pocos los que han avanzado en este tema, pues van a trabajar colaborativamente y cada uno va a buscar un artículo sobre una de las temáticas propuestas. Ese es básicamente como el desarrollo de la evaluación final. No sé si tienen alguna pregunta, las podemos analizar y revisar ahora. Este material yo lo compartí esta mañana en el foro. De todas maneras, igual cuando esté la grabación, pues también comparto la grabación. Profe, una pregunta, qué pena. Ajá, sí señora.
Es que nosotras en nuestro grupo, pues en base a lo que su merced nos está explicando, ya nos hemos, pues solamente hemos aportado 3 compañeras en todo el semestre, entonces nos hemos dividido como de la manera más equitativa posible los 5 fichas de RAE, ¿sí? A mí me surge una pregunta en la parte de tendencias, porque pues no sé hacia qué parte irme, si yo sé que son tendencias, pero las otras hablarían de nuevas tecnologías y de componentes innovadores, profe, entonces me da como miedo Las te- en esas tocar mucha parte Ajá, no, de las otras. está separado, ¿no? Las tendencias es, por ejemplo, este tema, un producto lácteo con características funcionales, es una tendencia, ¿cierto? O características nutracéuticas, es una tendencia, o es una tendencia, también puede ser, por ejemplo, reemplazar el azúcar por un edulcorante natural, perdón, un edulcorante de menor poder edulcorante, perdón la redundancia. O sea, esas son como las tendencias del mercado. O también una tendencia, pero desde las tecnologías emergentes, es incorporar una tecnología emergente que ayude a disminuir las pérdidas nutricionales en los alimentos. ¿Sí? Entonces, esas serían las tendencias, son aquellos investigaciones sobre situaciones novedosas que han incorporado en la producción, en este caso de procesos lácteos, de diferentes líneas de producción. Ah, ok, profe, gracias. Sí, lo que pasa es que, digamos, en la parte de tecnologías emergentes, lo pensé, pero como la primer RAE habla de nuevas tecnologías en productos lácteos, entonces por eso dije, voy a preguntar para ver si Sí, sí. es que fuera de eso también hay otra línea que se ha investigado bastante y es la incorporación de tecnologías emergentes, ¿no? Por eso yo lo preguntaba en la carta tecnológica, que se proponga una tecnología emergente, y en el material de apoyo de la unidad 3, creo que hay unos 2 artículos que hablan sobre el uso de tecnologías emergentes, y también hay un OBI sobre eso. Es precisamente porque es algo que casi que la tendencia es incorporar esas tecnologías para evitar pérdidas nutricionales, ¿no? En cambio, la otra tendencia ya como tal del proceso es básicamente, diría yo, que el tema de alimentos funcionales, ¿no? O de componentes bioactivos que se están utilizando para la producción de derivados lácteos. O productos bajos en azúcar. Vi un estudio de una leche condensada que han trabajado con reemplazando, reemplazando un 40% de azúcar ¿por qué? Por azúcar por fructosa obtenida del banano. Entonces, fíjese que son tendencias, ¿no? Todo en cuanto a tener una alimentación más saludable, acorde como a las necesidades de esas enfermedades crónicas que cada día son más recurrentes en la población. O trabajar, por ejemplo, estos quesos sin lactosa. Ok, profe, muchas gracias. Sí, es que me genera la duda de que, pues se me hacía que las 3 primeras eran muy parecidas, entonces dije, pues voy a preguntar a ver cuál es válida para tendencias. Pero muchas gracias, profe. Listo. Otra pregunta. Sí, profe, buenas noches. Yo tengo una pregunta. Ajá. En la parte de buscar un artículo que hable de envases y empaques, sí, envases y empaques biodegradables, tiene que ser puntual de lácteos, porque es que mira que he buscado bastante y no he encontrado uno puntual, ¿sí? Hablas de biofil, de bueno, una cantidad de cosas, pero no para un caso puntual de lácteos, entonces no sé. Pues como el curso es de procesos lácteos, se esperaría que el empaque sea amigable con el ambiente y que tenga utilidad en la línea de lácteos, ¿no? En cualquier producto, puede ser en una bebida láctea, en un queso, en un dulce de leche, en leche en polvo,
en cualquier producto lácteo, pues que se vea la aplicación, porque de pronto puede servir para otras líneas de producción, pero para lácteos no, y entonces pues como que no tendríamos el soporte para trabajar, ¿no? Bueno, sí, eso suena lógico, yo lo entiendo, pero es que créame, doctora, que he buscado y no he encontrado. Sí, entonces, pues uno asocia hay mayoría de empaques que hablan que uno sabe que sirven para lácteos, ¿sí? Entonces, no sé. Pero si ustedes creen dentro de los empaques que han dentro de las investigaciones, pues hay empaques que podrían servir, aunque la investigación no diga que es para lácteos, sí podría ser como válido, no sería tan descabellado que se utilice en el empaque de un producto lácteo, ¿no? Por ejemplo, sé que hay algunas películas que tienen agentes antimicrobianos, eso perfectamente puede servir para un queso doble crema, por ejemplo, Sí, para un doctora, es queso que pera. justo estaba viendo, es que tengo varios. Por ejemplo, había uno Sí. que decía de fil y revestimientos comestibles como empaques activos biodegradables en conservación de alimentos, ¿sí? Entonces de una yo lo asocié pues al queso. Sí, Pero ahí no lo y dice puntual, solo es muy general y dice no, de alimentos. sí, sí, pero sí, sí es, según cuando uno empieza a leer la investigación, el artículo, uno se da cuenta que puede hacer ensayos de ese tipo de materiales de empaque para la industria láctea, ¿no? La doctora Laura Reyes, que creo que ella es la directora del curso de empaques y embalajes, ella hizo precisamente su tesis doctoral sobre eso, sobre un material de empaque, y creo que lo ha socializado en varios de los workshops que el semillero de ella ha trabajado. Entonces, es sobre eso, sobre unas películas que tienen una capacidad antimicrobiana, y pues claro, ella lo hizo sobre algunos tipos de productos, pero pues lo ha dicho que ese tipo de empaque está abierto para otro tipo de alimentos que ella no los ha investigado, pero que son perfectamente válidos, ¿no? Y creería, como dices tú, para el queso, para, por ejemplo, esos quesos que son perecederos, que es el queso con bocadillo, el queso que viene el bocadillo adentro, o el matrimonio, que es queso y bocadillo separado. Esos son un dolor de cabeza en la industria láctea, porque son altamente perecederos por la facilidad para desarrollar hongo superficial. Entonces podría ser una muy buena alternativa, ¿no? Pues la profesora Laura, yo veo empaques y ella nos expresó sobre una investigación de una película de gelatina con quitosano y extractos de aceite para la conservación de quesos como empaque. Sí, sí, exacto. Sí, es que la tesis doctoral de ella fue eso, ¿no? Fue trabajar estos materiales de empaque novedosos. Entonces, sí, fíjese que no, yo no estaba tan despasada, porque le escuché alguna vez la conferencia de ella, y, y entonces ella mencionaba ese tipo de cosas, ¿no? De pronto incluso ella puede tener algún artículo científico publicado sobre ese tema, pero sí, yo pensaría que para quesos es como lo que se esperaría hacer una investigación, y sería muy bueno hacerlo, ¿no? Ahí, por ejemplo, alguien que quisiera hacer un proyecto de investigación y que trabaje en la industria láctea, o que conozca o tenga posibilidades, pues hacer una investigación directamente sobre el queso, sobre quesos, queso cuajada, queso campesino, queso doble crema, que es en donde hay más problema, y los empaques que se utilizan pues no son nada amigables con el ambiente. Ah, bueno, sí, señor. Entonces, mencionaba el anterior, sí puedo utilizar ese artículo, ¿sí? Sí, sí, señora. Bueno, gracias, doctora, muy amable. ¿Alguna otra pregunta de pronto? Buenas tardes, ingeniera. Hola, Cindy, buenas tardes. Esto, pues no sé si entendí bien. Independientemente de la cantidad de participantes, o sea, por ejemplo, en mi grupo siempre trabajamos solo 3, se deben hacer los 5 artículos, ¿sí? Sí, sí, esa sí es una condición, porque
porque si no, no tienen un buen material de soporte para plantear el caso, ¿no? Sí, Ok. buscar los 5 artículos. Sí, hay grupos que a esta altura ya uno sí tiene identificado como que quiénes son los que participan y sí, yo tengo como 11 estudiantes, creo que desafortunadamente han tenido una participación irregular y a veces trabajan solos o a veces no trabajan, entonces no presentan o no presentaron algunas actividades, entonces sí hay algunos grupos que están incompletos, ¿no? Pero independientemente que se trabaje en 3, los 5, que es lo ideal, o una sola persona sí que debe presentar la revisión de al menos los 5 artículos. Ah, listo, sí, señora. ¿Alguna otra pregunta de pronto? Profe, en tal caso que vuelva a surgir dudas más adelante, ¿podemos escribir por Skype? ¿O no? Claro, claro que sí, es obvio que sí, sí, pues con toda la disposición, ¿no? Ustedes saben que yo estoy en Skype los lunes y los jueves o a través de la mensajería interna, también me pueden contactar. Ahorita lo que sucede es que estamos, no sé los demás compañeros, pero en mi caso, pues estamos calificando el 75 más el componente práctico virtual, entonces siempre como que allí nos congestionamos un poco, pero igual el Skype sigue funcionando y la mensajería interna que entro todos los días a revisar por si hay alguna duda, inquietud, y pues obviamente van surgiendo los avances y los vamos revisando, ¿no? En la medida que sea posible hacerlo. Lo importante es como arrancar, ¿no? Arrancar y sobre la marcha pues ya empiezan a surgir las inquietudes, como lo dice Edwin. Listo, gracias, profe. Bueno, Profe, su merced nos comparte esta grabación, ¿cierto? claro, cuando la tenga, eso se demora media horita en que le llegue a uno al correo y ya la subo a YouTube, porque es muy pesada, Ok, profe, la gracias. original es muy pesada, entonces sí, yo pienso que mañana por la mañana ya está, igual ya dejé el documento este que les socialicé, ya lo dejé allí en el foro pues para que lo revisen. Con más detenimiento, ustedes que estuvieron en la web pues lo van a entender un poco mejor, pero los que no estuvieron y de pronto no les queda fácil escuchar la web, pues para que lo tengan de material de apoyo. Eso es. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por asistir, que me les vaya muy bien en esta recta final y pues nada, seguimos en contacto, ¿vale? Un abrazo. Voy a dejar de grabar y cerrar. Ok, profe, muchas gracias. Feliz A tarde. ustedes, pues, Muchas gracias, profe. Feliz tarde. igualmente, chao.